Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo con el Señor Jesucristo. Les damos también la más cordial felicitación por este nuevo periodo que llamamos 2026. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder estar con ustedes y compartir en la presencia de nuestro Dios su palabra, su presencia, la revelación que a través de su Espíritu nos da a cada uno de nosotros que le buscamos de corazón. Sean todas bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen en esta ocasión. Queremos invitarlos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante del Señor. Recordemos siempre que Él es el importante en medio de nosotros. Señor y Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, por este nuevo tiempo que tú presentas, que nos regalas a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias por cada hogar que ya está sumado a esta transmisión y por aquellos que puedan conectarse después. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos asistas, que tu Espíritu nos guíe en todo lo que hacemos en este tiempo y que tu presencia, tu amor, tu palabra, tu revelación sea con cada uno de nosotros, Señor. Que podamos tener oídos para oír lo que tú tienes que decirnos y también que podamos nosotros guardar en nuestro corazón esta palabra que tú nos hablas. En el nombre de Jesús te damos gracias también por cada lugar a lo largo y ancho de nuestro México, que te rogamos, mi Dios, bendigas también y asistas a cada hombre y mujer que está en este día predicando tu palabra, la palabra viva, la palabra de verdad, la sana doctrina que tú nos enseñas a través de tu palabra. Te rogamos pues por cada hombre y mujer, para cada joven, jovencita que te está sirviendo en este día en toda nuestra República Mexicana, que tú los bendigas, los guardes, los prosperes y también, Señor, que hables a través de todos ellos tu voluntad perfecta para cada uno de nosotros en México. Rogamos, mi Dios, que nuestra nación sea una nación para Cristo y que tú nos concedas un gobierno temeroso de ti. Te damos pues muchas gracias por todo esto en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Les invitamos a considerar estos cantos que son basados 100% en la palabra del Señor. Y este del Salmo 81 que nos dice así: Yahvé tu Dios, oye,
Yo te hice salir de la esclavitud. Abre pues tu boca, abre pues tu boca, la llenaré. Oye, oye, pueblo mío, y te amonestaré, pueblo mío, y te amonestaré. Oye, oye, si me oyeres, pueblo de Israel, si me oyeres, pueblo de Israel. Oye, oye, yo soy Jehová tu Dios y yo soy Yahvé tu Dios. Oye, oye, no habrá en ti Dios ajeno, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Él. No lo harás. Yo soy Jehová tu Dios y yo soy Yahvé tu Dios. Oye, oye, yo te hice salir de la esclavitud. Yo te hice salir de la esclavitud. Abre pues tu boca, abre pues tu boca, la llenaré. Oye, oye, pueblo mío, y te amonestaré, pueblo mío, y te amonestaré. Oye, 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 oye. Amén. Como pueblo de Dios, tenemos que oírlo. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo.
así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Amados, mientras estamos cantando esto, les invito a que cierren sus ojos, que levanten sus manos al cielo y reciban la unción fresca que el Señor está entregándonos a través de su Espíritu Santo. Recibí, el Espíritu de Dios, recibí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Recíbelo, amado, recibe el Espíritu de tu Dios. Recíbelo, amado, el Señor nos lo da hoy. El Espíritu de Dios, el Espíritu
recíbelo. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Padre mío. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Porque tú deseas solamente bendecirnos y a través de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, tú lo haces cada día, en tanto estamos dispuestos a estar delante de ti, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Aleluya. Gloria a su santísimo nombre. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos y felicidades, no solamente por este año nuevo, sino por estar en la presencia de nuestro Dios y dar oportunidad de que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Que esta bendición sea tanto para ustedes, los que están presentes, como para todos en su familia, en su casa. Todos sus seres queridos sean llenos de la presencia de nuestro Dios. Amén. Gracias, Padre. Nuestro mensaje de hoy se titula El mejor propósito. Y bueno, pues estamos en esta época feliz del principio del año. Hace unos días publicamos una estampa en nuestra red social de Facebook. Publicamos una estampa o un post, le llaman otros, que dice: en vez de pedirle a Dios que bendiga tus propósitos de año nuevo, mejor pregúntale: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, pues esa enseñanza la tomamos del libro de los Hechos, cuando Pablo, postrado en su necesidad, habiendo sido cegado por la presencia del Señor Jesucristo, cuando él se dirigía para apresar y martirizar a los creyentes, aquel pues tuvo que caer en su necesidad, en su realidad, ante la majestuosidad de nuestro Dios, y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, pues eso es lo que nosotros recomendamos hace unos días para quienes gustan de hacer sus planes, sus propósitos, sus listas de tareas, sus metas diarias, semanales, mensuales, sexenales, etc. Aún estamos a tiempo de considerar lo que Dios quiere que hagamos en este nuevo año, al que llamamos, por cierto, 2026, a partir del nacimiento de Jesús en esta tierra. Dicho así, porque el recuento del pueblo judío se remonta al día en el que Adán y Eva fueron lanzados fuera del jardín del Edén, según estudios rabínicos, fechado en otoño del año 3761 a.C., y que si lo sumamos a nuestras fechas, tendremos que van 5786 años desde aquel evento, mismos que enmarcan el Año Nuevo Judío que se celebró en septiembre pasado, y este año se celebrará también en septiembre del 11 al 13,
llegando así al año 5787. Ahora, en un mundo en el que solo se procuran el éxito, la fama y reconocimiento y las riquezas, Jesús nos revela en el capítulo 25 de la versión del Evangelio, escrita por Mateo, el verdadero propósito de la vida, que corresponde al título de nuestro mensaje de hoy, el mejor propósito. ¿Y cuál sería este mejor propósito? Bien, pues todos nosotros podemos ponerlo con letras grandes en el espejo, en nuestra agenda, en nuestro dispositivo electrónico, ser buenos y fieles siervos delante de Dios. Aquí se encuentran 3 principios torales en este capítulo 25 de Mateo. 3 principios torales. 1. El primero, la feliz expectativa del cumplimiento de todas las promesas del Señor. Y nótese que decimos la feliz expectativa, no la desesperante expectativa. La feliz expectativa. ¿Por qué feliz? Porque sabemos que se va a cumplir. Los que esperan algo y no tienen la certeza de que se cumpla, se exasperan, se desesperan, se disgustan. Pero nosotros podemos tener, por estas enseñanzas de Mateo 25, una feliz expectativa del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. También tenemos conocimiento o aprendemos la fidelidad en la mayordomía de los bienes del reino. Y esto, amados, porque tenemos que tener presente que todo el bien que recibimos en esta vida, sea el que sea, es provisto por nuestro Padre Celestial. No hay nada que podamos disfrutar en esta vida que no sea una dádiva generosa de nuestro Dios. Algunos dicen, no, mi trabajo me costó. No, amado, tú puedes ser el más esforzado, el más inteligente, el más preparado y no tener un bocado que llevar a tu boca. Si lo tienes, si lo has tenido y lo has disfrutado, en algunos momentos quizás con gran abundancia, es por la infinita misericordia del Dios vivo, que así lo ha dispuesto. Y el otro principio que podemos considerar o aprender aquí en Mateo 25 es la fidelidad en el servicio al Señor y su obra. Jesús los presentó con 2 de sus parábolas y una declaración sobre el juicio final. Las 2 parábolas de las que hablamos de Mateo 25 son las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y en cuanto al juicio final, la separación de las ovejas y los cabritos. Con estos ejemplos, el Señor revela a nuestra vida lo que Él espera de cada uno de nosotros y las recompensas que obtendremos por nuestra fidelidad o el castigo por nuestra infidelidad. En el párrafo 21 leemos lo que todos debemos anhelar escuchar al final de nuestros días. Mateo capítulo 25, párrafo 21. Nos dice, bien hecho, mi buen siervo fiel. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¡Wow!
¿No te da gusto? ¿No te anima? ¿No te ilusiona que el Señor te reciba con esta declaración? A mí sí, amados. Yo quiero eso. Hablemos primero de las vírgenes. Con esta parábola aprendemos que un buen siervo es fiel en su comunión con Dios. Mateo capítulo 25, párrafo primero en adelante, nos narra esta situación. Entonces, dice el verso 1, el reino de los cielos será como 10 damas de honor. Bien decimos, en otras versiones dice vírgenes. Aquí las llama las damas de honor. Recordemos que estamos considerando la versión que es la Nueva Traducción Viviente, que es una versión actual de el contenido de la escritura. Y dice, como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. No dice bonitas y feas, conste. Dice necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaban suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Recordemos que antes no había cargadores USB y que las lámparas se alimentaban con aceite de oliva para poder encender. Entonces, de esa manera, pues una lámpara bien provista de suficiente aceite podría iluminar durante mucho tiempo, durante muchas horas. Pero una lámpara con media carga o menos de media carga, o un tantito nada más, pues no podría durar lo suficiente. Entonces, las 5 que eran necias, verso 3, no llevaban suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. No solamente cargaron sus lámparas con este aceite precioso para que hubiera suficiente provisión para el tiempo que fuera necesario esperar al novio, sino que además llevaron una porción extra, por si acaso llegaba a escasear. Eso es ser sabio, amados. Dice nuestro refrán popular, hombre prevenido vale por 2. Y dice el verso 5, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Y aquí, amados, pues tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, que no solamente las necias se sintieron cansadas y se durmieron, sino también las sabias, porque es una condición de la naturaleza humana el cansancio y la necesidad de reposo. Y eso es algo que necesitamos tomar en cuenta para la administración de nuestro propio ser. Tenemos que descansar. Algunos exageran. Pero bueno, como el novio se demoró, a todas ellas les dio sueño y se durmieron, dice el verso 5. Continúo. A la medianoche se despertaron ante el grito de ¡miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! ¡Wow! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces, las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y es como cuando llegábamos a la escuela, amados, y nuestro compañero, que habitualmente no hacía sus trabajos, nos pregunta, ¿qué era para hoy? En el ánimo de que les ayudemos a poder entregar a tiempo. Denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Apenas había transcurrido la noche y ya se estaban apagando esas lámparas, amados.
Sin embargo, dice el verso 9, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Ahora, aquí, amados, un breve comentario. Algunas personas dicen: oye, pues qué mala onda de las doncellas sabias, pues les hubieran dado tantito cada una y les hubiera alcanzado para todos. Pero saben, amados, así no funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos no funciona con que yo les dé tantito de lo que yo tengo para que todos puedan tener una embarradita del reino de los cielos. Cada uno de nosotros necesitamos tener una lámpara llena, con el aceite, con la presencia, con la unción del Espíritu de Dios en nosotros. De otra manera, no nos va a alcanzar. Y entonces dice: vayan y compren un poco para ustedes. Y el párrafo 10. Pero durante el lapso en que fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Y esto nos dice el Señor Jesús hoy, en esta fecha, inicio del año 2026 para nosotros. Estén atentos, estemos alertas, porque no sabemos el día ni la hora del regreso de nuestro Señor. Ser fieles significa estar preparados con la expectativa feliz del cumplimiento de las promesas del Señor. Las 10 vírgenes esperaban al novio. Las 10 tenían lámparas, pero solo 5 de ellas tuvieron suficiente aceite, como nos muestra el párrafo 4 que acabamos de leer. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. El aceite de la lámpara, amados, es figura, es símbolo, es representación de nuestra vida espiritual, nuestra comunión diaria con el Señor y nuestra dependencia puntual de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí debemos considerar 3 fundamentos para que nuestra vida espiritual demuestre nuestra fidelidad al Señor. El mejor propósito. Si deseamos ser considerados por Dios como buenos y fieles siervos, un buen y fiel siervo no solo aparenta una realidad espiritual, sino que la vive intensamente. Se ha popularizado mucho en nuestros días la famosa realidad virtual, que a través de un visor te sumerge en un ambiente solo virtual, en donde tus sentidos son engañados a través de tu vista y tu oído para que te posiciones en el escenario que te presenta y te comportes de acuerdo a los estímulos que percibes a través de ese dispositivo. Pero debemos entender que no podemos pensar vivir en una realidad virtual espiritual. Tiene que ser verdadera, auténtica, constante y poderosa. Un buen siervo y fiel no pretende vivir por la fe de otros. Una cosa es aprender
Una cosa es aprender de quienes van delante de nosotros en su comunión con el Señor, y otra, que pretendamos usar la fe de otros. Por ejemplo, lo que sucedió con el libro de los Hechos, capítulo 19, que nos da un testimonio. Y antes de que veamos esta escritura, puedo yo comentar lo siguiente al respecto. Tenemos que reconocer, amados, que hay personas mayores que nosotros en Cristo. No quiere decir con esto que el Señor haga acepción de personas, porque bien lo aclara que no es así. Pero tenemos que reconocer a aquellos que llevan un mayor crecimiento, no digo tiempo, digo crecimiento espiritual. Tenemos que reconocerlos, tenemos que honrar ese desarrollo que han tenido en Cristo, reconocerlos, porque ¿saben qué pasa, amados? Que con el tiempo empezamos a ver a nuestros mayores en Cristo como iguales. Y una cosa es que tengamos la comunión gloriosa de hijos e hijas de Dios. Y otra cosa es que no reconozcamos nosotros la presencia de Dios en la vida de los demás, que los ha exaltado a posiciones de autoridad y enseñanza. No podemos nosotros dejar de reconocer quiénes son mayores que nosotros. Pero como les digo, pasa el tiempo y muchos con el conocimiento de la palabra, con las circunstancias o las oportunidades que Dios mismo les da para servirle en diferentes ámbitos y en diferentes posiciones, llega un momento en el que dejan de reconocer a sus mayores. Y eso es un error, amados. Eso detiene el avance del cuerpo de Cristo. Debemos entender y reconocer a aquellos que nos preceden en el conocimiento de Dios. Tenemos que reconocer la unción en la vida de las demás personas que tienen una comunión con Dios firme, estable, en donde han recibido de parte de Dios las diferentes posiciones de autoridad espiritual. Algunos hoy en día le llaman generales de la fe, a otros que han venido antes. Y bueno, a manera de reconocimiento está bien. Simplemente con que sepamos que hay personas que son mayores que nosotros, eso nos va a permitir guardar nuestra posición correcta en el cuerpo de Cristo. Bien, ahora vayamos al testimonio que nos presenta Hechos capítulo 19 de alguien que pretendió vivir por la fe de otros. En el verso 13 nos dice así: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¡Qué vergüenza, amados! ¡Qué vergüenza querer vivir de la fe de otros! Por eso es necesario que cada uno de nosotros tengamos nuestra lámpara perfectamente abastecida y aún un repuesto. Tenemos que
que aprender, amados, lo que aquí nos está enseñando el Señor, si es que queremos cumplir con el mejor propósito, que es ser buenos y fieles siervos de nuestro Dios. Un buen y fiel siervo mantiene su lámpara encendida todo el tiempo. Ay, me voy de vacaciones, dejo mi lámpara en mi buró. ¿Y qué tal tus vacaciones, amado? Una de dos, o Satanás te mete en sus proyectos, o juega contigo y regresas todo golpeado y todo lastimado, todo gastado y frustrado. ¿Por qué? Porque dejaste tu lámpara en tu buró. Daniel fue fiel en su comunión con Dios, aun cuando se había prohibido orar. En el capítulo 6 del libro de Daniel lo podemos leer. Hemos comentado varios aspectos de la vida de Daniel recientemente. Verso 10 dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley que prohibía orar a lo que fuera, que no fuera el famoso rey, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Y qué bueno que aclara aquí a su Dios, porque el Dios de aquel lugar donde él estaba viviendo, de ninguna manera era el Dios vivo y verdadero que nosotros conocemos. En esta parábola de las 10 vírgenes, las que se comportaron de manera prudente y sabia, entraron a las bodas. Mateo capítulo 25, en la segunda parte del párrafo 10, nos dice así: entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Ahora, ¿a quiénes nos gustan las fiestas? Pues podemos levantar la mano. Es lindo, las fiestas son lindas. Bueno, cuando las fiestas guardan la debida mesura, porque hay otras que definitivamente no conviene asistir. Pero fiestas como esta, en donde se nos presenta la boda de este novio con aquellas mujeres prudentes, sabias, temerosas de Dios, que estuvieron atentas a su compromiso. A eso fueron a la boda, a desposarse con aquel novio al que esperaban. Amados, ¿nosotros estamos esperando a nuestro Señor? O simplemente, pues feliz año nuevo y las uvas y ya. ¿Estamos esperando al Señor? Amados, si no lo estamos esperando, es que no tenemos nuestra lámpara llena. Si estamos demasiado distraídos con lo cotidiano, quiere decir que no lo estamos esperando. Tenemos que estar atentos. Bien, un buen siervo y fiel disfrutará de la comunión eterna con su Señor. El mejor propósito estamos hablando. El segundo ejemplo que tenemos es la de los talentos. Con esta parábola aprendemos que un buen siervo y fiel es un buen administrador, responsable con lo que el Señor le ha confiado. En el párrafo 15 del capítulo 25 de Mateo que estamos considerando, dice así: lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno, el amo de estos siervos. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Dios no nos compara, nos evalúa por la fidelidad y no por la cantidad.
no pretende que le sirvamos en un ambiente de competencias, sino de armonía y colaboración. Lamentablemente, amados, aún dentro del cuerpo de Cristo, en las comunidades de fe, también se da ese fenómeno, la competencia. Como les decía yo, a veces a la gente que tiene ya ciertos conocimientos, cierto grado de entendimiento de la palabra del Señor, se le olvida que hay otros que puedan tener una mayor estatura que ellos en Cristo, porque todos vamos hacia la estatura de Cristo, pero no quiere decir que todos vayamos parejos. Y bueno, pues entonces ahí es donde se dan las competencias, las envidias, y por qué él sí y yo no. Bueno, Dios sabe bien de lo que nos ha o no dotado. Un ejemplo claro es la vida conyugal. No nos la mostró el Señor para competir y demostrar quién puede más que el otro, como viven muchos lamentablemente, sino para desarrollar nuestras capacidades y talentos para el bien y edificación mutuas. El mismo Señor asegura que una casa dividida no prevalecerá. Ahora podemos regresar a Mateo capítulo 18, párrafo 19, en donde nos dice: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Y amados, pues además de que este es el principio al que nos dirigimos, en el que nos fundamentamos, cada vez que nos reunimos y sabemos que Dios está aquí entre nosotros a través de estos dispositivos electrónicos. Claro que sí está. Pues sabemos también que si nos ponemos de acuerdo, y por eso es que el enemigo procura meter división entre los creyentes, competencia, ese afán de ser mejores unos que otros, destacar más unos que otros. Eso no es lo importante, amados. Lo importante es guardar nuestra unidad para que podamos ser escuchados por nuestro Padre Celestial. Si dos de vosotros. Y ese es el principio rector del matrimonio. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan. Pero a veces, incluso en el matrimonio, es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero ¿qué sucede si ambos tenemos nuestras lámparas llenas, nuestras lámparas encendidas en nuestra comunión con Dios? El acuerdo será una consecuencia lógica. No habrá que luchar por ello. Y así es entre los individuos y las naciones. Un buen siervo y fiel usa y multiplica los dones recibidos del Señor. En esta parábola, 2 de los 3 siervos trabajaron y aumentaron lo recibido. El otro, por miedo, lo enterró. Verso 24, también ahí en Mateo 25. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, ya lo sacudí. Aquí está su dinero de vuelta. Este mal siervo conocía a su señor, pero no actuó de manera sabia, sino motivado por el temor. El temor es un pésimo consejero, amados,
Todo lo que se hace por temor destruye tu propósito en la vida. Este mal siervo cosechó el amargo resultado de vivir por temor. En Mateo capítulo 25, en el párrafo 26, vemos la consecuencia. El amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Y qué ciertas las palabras de nuestro Padre Celestial en esta aseveración. Dice, al menos hubiera podido obtener algún interés. ¿Y sabes por qué, amado? Porque los bancos solo te dan algún interés. O sea, los bancos no es el negocio tuyo, los bancos es el negocio de otros, para quienes tus capitales les brindan rendimientos y beneficios mucho mayores de los que ellos te reportan a ti. No digo que no existan los bancos, qué bueno que existen, pero es cierto lo que dice aquí el Señor. Por lo menos hubieras obtenido algún interés. O sea, un interés modesto. ¿Qué es lo que los bancos te pueden dar? José, el hijo de Jacob, demostró lo que es ser un buen y fiel siervo. Lo demostró sirviendo con fidelidad a Potifar, aquel hombre que lo compró estando en calidad de esclavo. Y Jesús nos compró con su sangre preciosa cuando éramos esclavos del pecado. José lo demostró siendo fiel en su condición de encarcelamiento con el jefe de la guardia y con sus compañeros de encierro. Jesús se mantuvo fiel a su propósito, salvarnos a pesar del sufrimiento que tuvo que experimentar por amor a nosotros. Hebreos en el capítulo 5, párrafo 8, nos dice lo siguiente. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amados, aquí qué importante es, ahora que convivimos en todas estas fechas importantes a nivel familiar, que convivimos con nuestros seres queridos y nos damos cuenta de que muchos de ellos continúan anclados, diría yo, encadenados a todo aquello que han aprendido a nivel religión, y nos percatamos de lo distante que es esa enseñanza a lo que nos muestra la palabra de Dios. No podemos más que lamentarnos por ellos, de interceder por ellos, rogarle al Padre Celestial que se revele al corazón de todos ellos como se ha revelado al nuestro. Que ellos le puedan conocer como el único y verdadero Dios y a Jesús, a quien Él envió como su Señor y su Salvador. Lejos está la salvación de aquellos que practican religiones. José demostró su fidelidad siendo la mano derecha del faraón. En Génesis capítulo 39, párrafo 2, vemos lo siguiente. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía
en la casa de su amo egipcio. Aquí nos está refiriendo a Faraón. Aquí se está refiriendo en el momento en el que servía a Potifar, pero era su amo egipcio, y finalmente Dios lo proyectó hacia hacia el gobierno de todo el reino de Egipto. Entonces, ahí vemos claramente, fiel en lo poco, sobre mucho es puesto. Amados, esa es la promesa para nosotros. Si permanecemos fieles, si somos buenos y fieles siervos. Un buen y fiel siervo recibe mayor responsabilidad, disfruta en la presencia de su Señor y obtiene mayor participación en el reino. En el párrafo 21 de Mateo 25 leemos lo siguiente. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Qué feliz momento de que el Rey de Reyes, el Dios vivo y verdadero, nos convoque a celebrar con Él. ¡Aleluya! Jesús está sentado a la derecha del Padre Celestial. Dice Romanos en el capítulo 8, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 4. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El mejor propósito. La separación, ahora tenemos el ejemplo, o lo que aprendemos también en Mateo 25, de la separación entre las ovejas y los cabritos. Con esta semejanza, el Señor nos advierte que un buen siervo y fiel demuestra su fidelidad con sus acciones, no con sus palabras. En el párrafo 35 de este capítulo de Mateo 25, nos dice lo siguiente: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Un buen siervo y fiel usa y multiplica los dones recibidos de el Señor y demuestra su fe y su amor al Señor en el servicio a sus semejantes. El servicio revela la naturaleza del corazón del buen y fiel siervo. La separación entre las ovejas y los cabritos no solo será por lo dicho, sino por lo hecho o dejado de hacer. Ser buen y fiel siervo demanda que ante el hambre del prójimo le demos alimento y todo lo demás que el Señor reclama a quienes dicen: ¿cuándo te dimos de comer? Jesús instó a sus discípulos a dar de comer a la multitud. ¿Recuerdan? Lucas capítulo 9 nos tiene este testimonio. Al atardecer, dice el párrafo 12, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: ay, 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 qué hermosísimo es poder entender el carácter de nuestro Señor.
Ellos les dicen, Señor, pues diles que se vayan, usha, usha. Váyanse, váyanse, vayan con Dios, así dicen los españoles de otro tiempo, con Dios, ¿no? Vayan con Dios, retírense, o sea, quitarse la responsabilidad de tener una multitud como esa. Y dice, pues ya tienen hambre, Señor, ya despídelos, ya es noche. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? ¿Qué les dice? ¿Y qué nos dice a nosotros? Porque eso es lo importante. O sea, es muy útil saber lo que les dijo a ellos, pero más útil es saber lo que Él nos dice a nosotros hoy. ¿Qué nos dice a nosotros? Denles ustedes de comer. Ándale. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esa gente en la central de abastos? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. No nos lo imaginamos, amados. 5,000 personas ahí merodeándote a ti donde estás y resulta que tú eres el anfitrión. Qué hermoso el Señor Jesús, qué bárbaro. Como buenos y fieles siervos, servimos al Señor al servir a nuestros semejantes. En este ejemplo, Jesús les mostró que ellos podían hacerlo, pero ellos seguían viendo el plano natural. No hay comida suficiente, no hay agua suficiente, ya va a ser de noche, todo lo natural. Había más de 5,000 personas ahí. Jesús los exhortaba a dar el paso adelante y a moverse en el plano sobrenatural en el que Él vivía. Jesús no vivía en el plano natural, amados. Jesús vivía en el plano sobrenatural. ¿O no es sobrenatural que con esos panes y esos peces pudiera alimentar a los 5,000 y sobrara? ¿O no es sobrenatural que levante a un muerto? ¿O no es sobrenatural que solo envíe su palabra y haga una sanidad milagrosa? ¿O no es sobrenatural que camine sobre las aguas en un mar turbulento? ¿O no es sobrenatural que se levante de entre los muertos? Amados, qué importante es que podamos nosotros entender que el Señor quiere que desarrollemos nuestra capacidad de vivir en el ámbito sobrenatural. No les digo con esto que vayan al periférico y se atraviesen para detener todos los coches con su mano extendida. No, amados, no se trata de eso. Se trata de traer las riquezas del reino de los cielos a nuestra vida diaria. Creyendo, teniendo nuestra lámpara encendida todo el tiempo. Que antes, en una urgencia, antes de despotricar y salir como pollo sin cabeza, que pongamos las cosas delante de nuestro Dios, que le pidamos su intervención gloriosa y que nosotros usemos la autoridad que Dios nos ha dado en su nombre. Bueno, dice entonces, un buen ejemplo de servicio a los demás nos lo da Ruth, quien se ocupó de su suegra viuda, aun siendo ella misma también viuda. Ella sirvió a Noemí sin esperar recompensa alguna, pero el Señor la recompensó. Y tenemos este ejemplo en el capítulo 2 del libro de Ruth. Verso 8 nos dice lo siguiente. Booz, aquel terrateniente, aquel hombre importante,
Se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a los jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. A veces, amados, consideramos que aquello bueno que hacemos, y lo hacemos porque nos nace, porque Dios pone en nuestro corazón esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. A veces lo hacemos sin esperar recompensa alguna, pero tenemos que tener la certeza de que para Dios no pasan desapercibidas. Dios las tiene en cuenta, las tiene presentes y nos recompensa por el bien que hagamos a los demás. Nuestra recompensa, si somos fieles al mejor propósito, será escuchar las palabras de nuestro Señor. En el capítulo 25 que estamos considerando, que nos dice así: vengan ustedes, que son benditos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¡Qué feliz momento! Me acuerdo de una canción que escuché hace muchos años, recién que conocimos a Cristo. Empecé a buscar algún tipo de música cristiana y me acuerdo que en esos años primeros de nuestra relación con el Señor, tuvimos oportunidad de ir a los Estados Unidos y buscar en una librería cristiana alguna música, y como no conocíamos ningún artista, solamente nos dejamos guiar por una recomendación que había hecho un buen amigo nuestro. Y entre otros discos encontré un disco. En aquel tiempo no se usaban los CDs, se usaban los discos de acetato. Estoy viejo, lo reconozco. Y entonces, en aquel disco de acetato había en la portada, era una fotografía de un templo, de esos tradicionales templos de Estados Unidos, en una localidad, pues, campestre, podríamos decir, una construcción muy sencilla, con la pintura descarapelada, con su techo de 2 aguas y una cruz al frente, arriba de donde estaban las puertas. Y el disco se llamaba Oh Happy Day. Y era un disco de coros, de gospel, pues cantado por un coro precisamente cristiano de alguna denominación, y que me gustó mucho, por cierto, ese ambiente de tanta entrega que se escucha en el canto de esos coros multitudinarios, muy, muy lindo. Y me acuerdo ese título, Oh Happy Day. Amados, Oh Happy Day, qué día feliz, cuando el Señor nos diga: vengan ustedes,
que son benditos por mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Amados, estamos leyendo que estamos escuchando, considerando al principio de este mensaje, que para el pueblo judío ya va el año 5000 y feria, 5700 y feria. Desde Adán, desde la salida de Adán del huerto del Edén. Y bueno, la ciencia le avienta millones de años, miles de millones de años a la existencia del ser humano. Bueno, como sea, dice el Señor, desde la creación del mundo, el Señor tiene un reino preparado para nosotros, los que nos mantenemos como buenos y fieles siervos del Señor. El mejor propósito, amados, no solo para un año, para toda nuestra vida, es mantenernos fieles y buenos siervos del Dios vivo y verdadero. Esa es la mejor decisión, el mejor propósito, amado. Y todo lo que puedas hacer al respecto, leyendo tu Biblia, escuchando los mensajes que te edifican, no solo los que te distraen, los que te edifican, escuchando los que te permiten poner tus pies en el suelo, para que no te dejes llevar por por las costumbres, las modas, las corrientes extrañas que a veces también inciden en el cuerpo de Cristo, que nos podamos mantener con una certeza, con un compromiso fiel, advertidos, nuestras lámparas llenas, esperando a nuestro Señor. Que podamos nosotros ser aquellos a quienes nuestro bendito Salvador nos dice: vengan ustedes que son benditos por mi Padre, para que hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya. ¿No es ese un día feliz, amados? Por supuesto que sí. Y bien, pues ahora queremos dar lugar a aquellas personas que nunca se han comprometido con el Señor en los términos que Dios enseña en su palabra. Si tú, amigo, amiga, que nos acompañas en esta ocasión, nunca lo has hecho, te invitamos a que con una declaración sencilla, una declaración de fe, establezcas este compromiso con el Señor. Y será un compromiso tuyo y Dios, con Dios. No será con nosotros. Por supuesto, nosotros estaremos felices de poderte servir en lo sucesivo, de invitarte a nuestras reuniones cada domingo al mediodía, mientras Dios no determine otra cosa. Pero si gustas comprometerte con el Señor, te invitamos a que repitas estas palabras con todo tu corazón. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque entiendo que el mejor propósito para mi vida es ser un buen y fiel siervo tuyo. Dejar de vivir para mí solamente, para mis gustos, para mis planes, para mis proyectos, y dedicarme para entender y aprender lo que tú quieres que yo haga. Por eso en este momento, porque quiero servirte a ti, Señor, quiero ser tu siervo fiel, es que te ruego que me perdones, porque reconozco, Señor, que he pecado ante ti, he hecho lo malo en contra de mí mismo, mí misma, he hecho lo malo en contra de mi prójimo, he hecho lo malo en contra de tus principios, que yo desconocía, algunos quizás no. Pero te ruego que me perdones, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia
con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario por amor a mí. Y a ti, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad, el Señor de mi vida. Te declaro el Señor de mi vida a partir de este día, Señor. Y te recibo también como mi único Salvador. Esto es, que entiendo que solo tú puedes interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Te ruego ahora, Señor, lléname con tu presencia, con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a ustedes que han hecho esta declaración por primera vez. Los felicitamos, les damos la más cordial bienvenida a la familia de Dios. Una familia que está extendida por todo lo largo y ancho de este mundo. Y gracias a Dios que tenemos este privilegio de poderles dar esta bienvenida. Estamos para servirles y les recomendamos hablar con Dios cada día, platicar con Él, tomar un momento. No mientras estás haciendo otras cosas, que puedes hacerlo, claro que sí. Podemos estar hablando con Dios todo el día haciendo lo que sea, claro que sí. Pero qué importante es cuando tú estás delante del Señor, tú y Dios nada más. Habla con Él y también permite que Dios te hable. Habitualmente Dios nos habla a través de su palabra. Lo puede hacer de la manera que Él quiera porque es Dios, pero habitualmente lo hace a través de su palabra. Consigue o acércate un ejemplar de su palabra que diga Biblia y te recomendamos iniciar, si nunca lo has hecho, te recomendamos iniciar por el Nuevo Testamento para que conozcas el ministerio de Jesús con mayor detalle y la enseñanza de los discípulos de Jesús, antes de entrar en la historia y toda aquella palabra que se habló en el Antiguo Testamento, que también es la palabra del Señor, por supuesto, la suma de su palabra es la verdad, pero será más fácil iniciar a través del Nuevo Testamento. En fin, y nosotros pues estamos para servirles. Cualquier situación que gusten consultar con nosotros, que gusten platicar con nosotros, estaremos encantados de escucharles. A través de nuestros medios de contacto lo pueden hacer con toda libertad. Y ponemos a su disposición todos los estudios, comentarios, mensajes que hemos subido a las diferentes redes sociales, y también en el YouTube tenemos mucho de nuestro material y lo ponemos a sus órdenes completamente gratuito. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Y bueno, pues todos nosotros, amados, ahora sí estamos bien enfocados, ahora sí estamos bien definidos con nuestro propósito de año nuevo, el mejor propósito. Pues estemos delante del Señor y hagamos esta declaración. Les invitamos a seguirnos en esta declaración. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por toda esta revelación que pones delante de nosotros para saber cómo podemos ser nosotros buenos y fieles siervos tuyos. Te damos gracias por tus ejemplos en la palabra y te damos gracias también, Señor, por los testimonios que cada uno de nosotros podemos añadir a este mensaje para nuestra consideración, para nuestra propia edificación y también, Señor, para la edificación de quienes están cerca de nosotros. Una manera de servirles como vimos en tu palabra es dándoles nosotros de comer. Señor, que así sea, que nosotros también, de lo que recibimos de ti, podamos dar a los demás. Dar
en tu palabra, dar en tu amor, dar en el servicio que tú nos has enseñado a desempeñar como hijos o hijas tuyas. Y te damos muchas gracias, Padre, por tu presencia en nuestro corazón, por permitirnos tener siempre llena nuestra lámpara de tu presencia, de la unción de tu bendito Espíritu, que nos guía, que nos instruye, que nos redarguye, que nos corrige, que nos levanta, que nos anima. Y en fin, Señor, pues todos los beneficios que tú nos brindas a través de tu presencia, tu palabra y tu Espíritu Santo. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos muchas gracias por poder disfrutar este tiempo de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por su asistencia, por su compañía. Bendecimos cada hogar aquí representado en el nombre de Jesús. Declaramos una unción fresca sobre cada uno de los miembros de esos hogares y una revelación poderosa en el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Gracias por su presencia, que el Señor les bendiga. Tengamos una feliz semana en la presencia de nuestro Padre Celestial. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje